tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es, como ya saben, hablar de un libro. Y bueno, este libro es Clarissa de Stefan Zweig o Swain, algo así se pronuncia, la verdad no estoy seguro, pero ahí va a estar apareciendo el nombre. Soy. Entonces, vamos a hablar de este libro y en resumen, la historia nos narra, valga la redundancia, la historia de una señorita, adolescente más o menos, que vive, bueno, que es hija de un militar y tiene una educación estricta. Nos va narrando, la novela nos va narrando, la historia desde que está en un internado hasta que, bueno, está buscando su oficio o a lo que se quiere dedicar en la vida, perdón. Y bueno, buscando su camino, ¿no? Pero claro, como pasa en toda historia y muchas veces en la realidad también, pues se van presentando situaciones de las cuales en las cuales se va envolviendo. Entonces, bueno, ese es un resumen un poco sencillo como para que se interesen por la lectura, pero bueno, vamos ya a hablar de la novela. Sí, vamos a empezar con los personajes. ¿Y qué te parece si empezamos con Marion, que es la amiga de Clarissa? Ujú. Marion es un personaje muy interesante porque digamos que es uno de los pocos personajes que representa bien cuál es la sustancia de la novela. Porque a lo largo de la novela vemos que diferentes personajes toman actitudes que podríamos decir son una máscara frente a la sociedad. Pero Marion es la que mejor representa esto. Sí, es que justamente, o sea, Marion es una chica que está muy insegura de cierta manera y se quiere sentir querida, sobre todo aceptada, ¿no? Que pertenece a algo o a alguien. Entonces, bueno, esto no lo muestran bastante bien en ella, de cómo es su máscara con los demás para poder ser aceptada. Ujú. Sobre todo porque digamos que estamos hablando de una sociedad de principios del siglo pasado, Ujú. del siglo XX, en una sociedad muy conservadora y claro, donde el apellido, donde la familia, cosas así, pues son demasiado relevantes. Tanto que, pues obviamente, si no vienes de un apellido, con renombre o de una familia que tenga cierta posición, pues eres ciertamente excluida de todos los que te rodean, ¿no? Hablamos amigos, compañeros, cualquier otro tipo de persona. Entonces, claro, es una sociedad en la que pues el apellido vale demasiado. Y como este personaje, el de Marion, digamos que no conocía bien su pasado o su madre no le había dicho quién era su padre en concreto y todo. Entonces, pues las demás compañeras de este internado se burlaban de ella. En un principio la aceptaron porque no sabían quién era Ujú, realmente, pero cuando se van de vacaciones y regresa, pues ya saben realmente lo que es y empiezan las burlas, ¿no? Con ujú. respecto a que pues ella era hija fuera de un matrimonio, por así decirlo. Entonces, bueno, obviamente para la época pues estaba como muy mal visto eso. Y pues nos lo representan bastante bien en esta chica que realmente no sabía de dónde venía, no sabía realmente quién era y ni quién era su padre, como tú lo dices. Entonces, pues, híjole, la verdad es que sentí feo por ella, ¿sabes? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya dije del contexto histórico, ¿no? O sea, una sociedad así de conservadora y elitista, podríamos llamarla, clasista. Clasista y elitista, de hecho, o sea, realmente sí era como muy severa la sociedad en ese aspecto, ¿no? Y Claro, a veces todavía hasta la fecha en ciertas ocasiones se da, ¿no? O en ciertos niveles o estatus se sí, llega a aún dar. está presente. Pero realmente creo que no debería importarnos, o sea, al final de cuentas somos personas, de dónde venimos, quiénes somos,
Bueno, eso ya depende de nosotros y no de nuestros padres o de lo que hayan hecho ellos. Fue sus errores, no el de un hijo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues creo que sí está como un poquito sacado de onda que todavía eso se vea en estos tiempos. Pero pues para aquella época, pues sí era como algo bastante criticado y pues las personas que sufrían con este efecto, pues era bastante triste su situación. Bueno, como ya lo hemos repetido aquí muchas veces, pues siempre hay que ver ese contexto histórico, ¿no? Pero lo que me gustó, y también esto tiene que ver con el contexto histórico, es que llega un momento en el cual decide darle la vuelta a todo esto y decide pues ella tomar las riendas de su vida y forjarse otro camino, más allá de lo que puedan decir las demás personas, sus compañeras y toda la sociedad. Pues sí, o sea, realmente ella decide seguir su camino y como lo dices, darle una vuelta a la tortilla y completamente diferente, ¿no? Este, no sé, se me hizo algo muy padre por ella que intentara hacer algo para bien suyo y sin importar lo que los demás opinaran, ¿no? Abrirse un camino y creo que lo hace bastante bien, pues es algo bueno. Sí, y sobre todo la manera como lo narra, cómo narra esta nueva vida, por así llamarlo, es una manera muy graciosa y muy irónica la que nos cuenta Swing en la novela. Debo decir que fue una de mis partes favoritas, porque fue un tanto irónico, un tanto gracioso lo que narró, pero pues si lo vemos desde la perspectiva actual, es un poco cuestionable, sí, pero hay que mantener, o si leen la novela, hay que tratar de mantener esa línea irónica que tiene el escritor en esa parte. Es que pues era ilegal, ¿sabes? Y hasta la fecha es ilegal. Es ilegal, pero no vamos a dar muchos detalles, pero lean la novela para Sí, que entiendan léanla. esa parte. Sí, la Para que verdad es que entiendan esa esa parte está parte. muy interesante. Está muy chusca, también como dices, irónica. Yo siento que está sarcástica, de cierta manera, pero es muy interesante, ¿no? Y la verdad es que sí, a mí también me dio mucha risa, me pareció fantástica esa parte. No pude evitar reírme, la verdad. Ujú. Es que sí está muy Pero bueno, cómico. eso le sirvió para pues poder forjar su futuro, ¿no? Al margen de que nos haya parecido gracioso y todo, pues le sirvió de alguna manera. Que bueno, De alguna manera le sirvió y le sirvió para bien, porque pudo haber ujú. sido contraproducente, ¿estás de acuerdo? Y Sí, las cosas totalmente. pudieron irse por otro camino completamente diferente. Ahora sí que el escritor le pone un chispazo de suerte muy bueno y pues ella logra realmente forjarse un camino por ella misma gracias a esto. Exacto. Pero bueno, ya dejando a este personaje muy peculiar, vamos a pasar a Leopold Franz Xavier Schumeister. No lo sé pronunciar, así que ahí va a salir el nombre completo. Schumacher, algo así. Ujú. Bueno, él es un militar y bueno, no recuerdo bien el rango que tiene, no sé si recuerdas. Teniente coronel. Es este teniente coronel pues de la armada del Imperio Astrohúngaro, ¿no? Entonces, pues obviamente por ser militar tiene una vida muy estricta y bueno, es el padre de Clarissa. Eh, Nos encontramos pues en una situación con este personaje muy peculiar porque él quería mucho a sus hijos, él amaba mucho a sus hijos, pero obviamente esa disciplina que tiene por parte de ser militar no nos daba pues muchas veces ¿cómo decirlo? Visiones de afecto hacia sus hijos, sino pues más formalidades que otra cosa. Sí, obviamente, el régimen militar es como muy estricto y es muy rutinario de cierta manera y digamos Ujú. que tienen que cumplir con una rutina todos los días y tienen que ser como muy meticulosos en ciertos aspectos y es lo que nos muestran justamente en el personaje. Yo creo que lo retratan bastante bien, con respecto a lo que es la milicia. Realmente sí, los militares que he conocido con respecto a su familia, a sus hijos, son como un tanto exigentes, severos, estrictos.
no todos son como no mostrar sus sentimientos, pero sí son como muy severos y muy estrictos con respecto a ciertas situaciones o ciertas cosas. De hecho, pues a mí todavía me tocó vivir un poquito de esa enseñanza militar por parte de mi papá. Mi papá no es militar, pero sí mi abuelo, entonces sí entiendo cómo es esa parte, ¿no? De la severidad y de ser estrictos. Y, por ejemplo, el papá que le ponía a Clarisa que le hiciera un resumen de lo que había hecho en la semana, a mí me lo hacían con lecturas. Entonces, o sea, yo tenía que leer un fragmento o un, ciertas páginas de un libro y tenía que hacer un resumen diario. Entonces, esa parte como que lo entendí bastante bien y me identifiqué mucho con eso porque me tocó vivirlo. Y te digo, o sea, realmente muestran al personaje muy, muy realista con respecto a lo que es la milicia, ¿no? Con lo que es esa doctrina, esa rutina de comportamiento. Y desgraciadamente, o sea, muchas veces el que sean así, como que truncan el lado sentimentalista, ¿no? Como que lo apartan de cierta manera y es como todo un régimen estricto y se muestran así, o sea, no saben mostrar sus sentimientos como tal. Mira, yo entiendo eso y entiendo lo que estás diciendo, que el personaje sí refleja muy bien el aspecto militar de una nación. Claro, lo metódico, lo disciplinario, incluso lo jerárquico que hay dentro de la milicia. Pero al margen de eso, pues, si bien la época no se presta como para ser muy expresivo, obviamente también, pues al menos con los hijos al menos debería tener pues un poco más de emociones, ¿no? Porque la verdad Sí, es que los trataba de una manera muy formal y como que muy jerárquica, o sea, yo soy tu padre y a mí me debes toda tu obediencia y todo tu respeto. Sí, o sea, como te digo, en las descripciones e incluso en sus propias palabras, pues los quería, sí, o sea, se notaba que los quería, pero al mismo tiempo, pues no lo sé, o sea, como que se cohibía demasiado. Entonces, entiendo que, claro, es parte de su formación militar, pero lo entiendo con con otros militares, tal vez con personas ajenas, pero con sus hijos me hubiese gustado que sea un poco más abierto. No lo sé. es No que digo que esté mal. también ahí viene como que un juego con la personalidad del señor. Una, la educación militar como tal, y otra, pues su personalidad. Y siento que su personalidad era como un tanto cohibida y tímido en cierta manera. Sí, Entonces, eso digamos que no se prestaba para que fuera como más expresivo o más cariñoso con sus hijos. No sabía hacerlo. dale. Entonces, bueno, es eso. O yo creo que es eso, ¿no? Ujú, sí, sí, entiendo eso. Pero como te digo, pues la verdad es que eso es un problema, porque al final de cuentas, pues los hijos pueden tener claro que el padre los ama, pero si no hay una expresión más allá, no hay algo que reafirme el sentimiento, ¿me entiendes? Entonces, pues Ujú. no lo sé, al menos por el lado de la representación de la milicia, me gustó en el personaje porque como dices, lo representa muy bien, lo construye muy bien con respecto a su formación militar, muy bien construido en ese aspecto, pero con respecto a lo familiar, pues como que me faltó un poco, ¿no? En esa parte. Que bueno, en realidad sí, la construcción pues de este personaje sí es muy acertada para lo que viene después en la novela, lo que sucede después, sobre todo con Clarissa. Sí, justamente era lo que te iba a decir, que justamente es la personalidad del señor que lleva a desarrollar la novela como tal, de cierta manera, Ujú, porque digamos que a base de su pensamiento y lo que le inculca justamente a su hija es cómo se desarrolla la novela, ¿no? exacto. Pero bueno, el siguiente personaje es Gottfried, no sé si lo estoy pronunciando bien, Gottfried Brankovic, al menos así, así dicen las novelas, espero pronunciarlo bien. Mejor lo dejamos con Brancoric y esperemos que lo estamos haciendo bien, porque es un poco complicado. Ujú.
Pero bueno, es un personaje el cual conoce a Clarissa en un hospital, en un centro de salud, y según nos va narrando, pues fue alguien que postuló para ser parte de la milicia, sobre todo pues en esta época en la cual se está desarrollando cerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues, no recuerdo bien, pero sufre un accidente o la atacaron, creo, en batalla y regresa al hospital. Y bueno, pues, nos dicen que él está ahí, está con vómitos y que por eso no puede regresar, al campo de batalla otra vez. Aparte de los vómitos, tiene ciertas convulsiones o temblores, no puede articular bien las palabras, empieza a tartamudear. Y lo que nos cuentan es que, bueno, los doctores no saben si realmente esté mal o se esté haciendo para no regresar a la guerra y lo llamaban cobarde como tal, ¿no? Este, pues para serte sincera, estar en la guerra no debe ser nada fácil, ¿no? Y sobre todo lo que se ve, tienes que tener como que muchas tripas y muy poco corazón. Claro, mira, en un inicio es un personaje al cual, pues diríamos, nos transmite cierta pena, tal vez, cierta, no sé cómo decirlo, empatía por lo que ha sucedido y sobre todo porque, como lo mencionas, pues que alguien esté en una guerra, pues no es algo, bonito, por así decirlo, o sea, es algo muy traumático y eso que nosotros como tal no lo hemos visto, pero pues todas las referencias que tenemos pues nos hacen llegar a esta conclusión, que es un hecho muy traumático para cualquier persona, creo yo. Entonces, pues sí, por un momento pues sientes esa como empatía con el personaje y el entender por qué está pasando por esto. Pero claro, luego pues realmente muestra su cara, que es otro personaje que también muestra una cara muy diferente a lo que en realidad es. Sí, realmente, digamos que el tipo tiene una linda cara, es lo que nos narran, y una muy linda sonrisa. Tiene también como mucho verbo, sabe usar la palabra. Y es esas personas que hablan y te enamoran, ¿no? O sea, lo que dices le crees. Realmente tiene el don de la palabra. Y pues se muestra realmente cómo es más adelante. O sea, en un principio lo ves inseguro y empatizas con él porque lo entiendes, ¿no? Entiendes que estar en una guerra no debe ser fácil y no debe ser fácil todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que estás viviendo. O sea, no debe de ser nada fácil y lo entiendes de cierta manera. Pero ya después ves su personalidad que es un tanto mañosa, por así decirlo. Y sí, dices, ay, ¿sabes qué? O sea, chavo y adiós, ¿no? O sea, como que ya no te gusta tanto el personaje. Claro, sobre todo porque el personaje, digamos que hace actos o pues se muestra muy agradecido con Clarissa y con otros personajes, obviamente, hace actos que, digamos, parecerían buenos, pero en realidad tienen un trasfondo muy oscuro. Tienen un trasfondo en el cual él se beneficia y no le importa que lo que esté haciendo sea bueno, sea malo, sea ilegal o no. Entonces todo esto pues lo esconde bajo esa máscara de bondadez, ¿no? Ujú, Ento- justamente. entonces es otro personaje que digamos pues tiene también esa careta dentro de la novela. Justamente. Una careta. Muy bien puesta. Digo, no es un personaje que me haya gustado como tal. Está muy bien desarrollado, Kenike. La verdad es que, pues sí, nos muestran a un real tramposo y nos lo saben mostrar bastante bien. Eh, Claro, como lo dices, pues está bien desarrollado dentro de ese concepto de ser un rufián, la verdad. sí, o sea, Entonces, realmente es el villano, ¿no? Por así decirlo, de cierta manera. Un villano disfrazado, pero pues realmente su naturaleza, como nos las muestran, es como un tanto desagradable. ujú. Pero bueno, aquí viene el siguiente personaje que es Leonard.
que digamos es un... No sé cómo qué etiqueta ponerle, pero yo lo considero como el amante de Clarisa. Y amante en el buen sentido de la palabra, no amante en el espectro de infidelidad y todo eso, no, sino amante en el buen sentido de la palabra de Clarisa. Y al menos Sí, para mí es el personaje que no tiene caretas dentro de esta novela. sí, justamente no tiene caretas, realmente es un personaje muy interesante, muy abierto en ciertos aspectos y en otros más bien es como muy abierto con Clarissa y como que con los demás es un poco más reservado, pero aún así se muestra, como tú dices, sin caretas, muy honesto, muy sincero. También, o sea, la relación que llega a tener con Clarisa. la relación que tiene con Clarisa nos muestra justamente eso que dices, la palabra amante. Y no es como tú dices, o sea, el lado de la infidelidad o que tenga que ver con sexo necesariamente, ¿no? Sino que es amante porque la ama y ella lo ama. O sea, Ujú. se compaginan de una manera tan perfecta que realmente su situación no es necesario describirla si son novios, si son amigos o compañeros, lo que tú quieras, o sea, simplemente son amantes, porque se aman el uno al otro. Entonces, pues creo que esa definición de amante que le adjudicamos está bastante bien. Sí. Y realmente me encantó el personaje, pero hubo algo que dije, sobre todo cuando dice que no le gusta una mujer ambiciosa. Pero bueno, Bueno, el personaje ahí un poco se salva, por decirlo entre comillas, se salva, porque era el pensamiento de la época, ¿no? O sea, aún el sistema patriarcal y el machismo era muy arraigado más que ahora. Claro, ahora aún se sigue viendo, pero en ese tiempo era peor aún. De pues sí, hecho, pero voy a decir algo con respecto a la época y Ujú. es muy mi opinión, pero yo lo veo así, porque nos muestra, o más bien en la época se dice que habían muchos matrimonios arreglados y muchas veces entre mejor dinero ganara el o tuviera el sosodicho, pues era mejor para la familia de la mujer. Entonces realmente la mujer tenía que conquistar a un hombre que realmente tuviera una buena posición. Entonces, ¿cómo no quieren que una mujer sea ambiciosa si la orillan a hacer eso? O sea, Sí, sí, realmente lo es entiendo, como lo entiendo. contradictorio dentro de sus mismos pensamientos, ¿no? O sea, sí Lo me entiendo. molestó porque no sé realmente a qué se refiere con una mujer ambiciosa, pero yo creo que todos debemos de tener ciertas ambiciones, ¿no? Y no debe ser malo el tener ambiciones, porque todos tenemos o queremos tener, ser, hacer. Entonces, esos son ambiciones. Y que digan, no me gustan las mujeres ambiciosas, bueno, me dio un coraje y me dieron ganas de decir alguna grosería, pero no la voy a decir. Bueno, es que, mira, en todo este contexto, ya adentrándonos también en el personaje principal que es Clarisa, Clarisa es un personaje que tiene un espíritu libre. O sea, es muy formal, fue criada por un militar, obviamente, tiene tiene una educación muy rigurosa, así todo lo que tú quieras, todo lo formal y estricto que puede ser una persona, pero también es un espíritu libre, es una persona que anhela descubrir, conocer su camino. Entonces, Ujú. claro, es una persona que tiene esas ambiciones de poder formarse, de poder viajar, de poder hacer lo que pueda hacer sin tener restricciones. Y me imagino que en este contexto es que Leonard no le gusta algunos aspectos de esto. Como te digo, a mí no me afecta, pero entiendo el por qué lo dice, porque claro, el machismo era muy arraigado. No lo justifico para nada, de hecho estuvo mal y también me sorprendió esa línea, pero bueno, es el pensamiento de esa época, ¿no? Lo Sí, dejamos es ahí. que
digamos que iba tan bien todo, o sea, pero esa parte sí me crispó. Fue así de, ¿qué les pasa? Claro, pero además, vamos a otro detalle, y es que también en la época, incluso hasta hoy en día, hay mujeres machistas. O sea, tal vez voy a ser muy criticado por esto, pero es la verdad. Hay mujeres que, que creen firmemente y que promueven el hecho de que la mujer debe ser sumisa al hombre, cuando en realidad no debe ser así. O sea, partimos por esos comentarios en los que dicen que la mujer debe estar en su casa y criar a sus hijos y todo eso. Se ve hoy en día, sí, menos que en esa época, pero hay mujeres que aún creen firmemente eso. Y eso es Sí, algo que debe ir cambiando. sí, Entonces, obvio. pues, obviamente, Clarisa no le reclama o no, bueno, yo si lo hubiera hecho, lo hubiera atacado por decir ese comentario, pero no lo hace porque, pues, también el contexto histórico, las mujeres también tenían ese pensamiento de que, pues, algunas deberían estar sumisas al hombre. Sí, pero mira, Entonces, con respecto al machismo, siento que el machismo no tiene género, no tiene nivel ni mucho menos. O sea, se puede dar en cualquier persona el machismo, tanto en hombres como en ujú, mujeres, ¿no? en Entonces, niños, en en- adultos, en ancianos, o sea... realmente el machismo es parte de una educación que llevamos arrastrando no años, ni décadas, siglos, sino es que Y milenios, milenios. la Sí, verdad. justamente. Pero Entonces, bueno, realmente que ahorita ya sea como algo más de, espérate, la mujer tiene un valor como persona y no nada más por ser mujer, sino simplemente porque es una persona. Entonces, el machismo no tiene género. Y sí tienes razón, el machismo en la época era muy marcado como tal. Y bueno, el que Clarisa pudiera estudiar y pudiera desarrollarse y buscar cierta libertad de escoger qué quería hacer en su vida o qué quería para su vida, realmente nos muestran un poco de independencia hacia la mujer. Pero sí, con ujú, ese comentario, como lo digo, lo echó a perder toditito. Pero aún así claro, nos siguen mostrando eso, la independencia y la libertad que tiene Clarisa para escoger su camino. Por mi parte, eso está bastante bien, ¿no? O sea, nada más fue sí. este comentario que sí dije, ¿qué le pasa? Pero de ahí en fuera está bastante bien. Y como dices, el personaje es como muy libre, muy independiente y pues digamos que tiene sueños y ciertos ideales, ¿no? Ujú, sí, Y y como lo digo, pues tenía esas aspiraciones de buscar su camino, de buscar su meta en la vida, por así decirlo. Ahora, muchos se preguntarán por qué remarcamos mucho esto del machismo y lo jerárquico de la sociedad. Y es que, como ya lo mencionábamos, Clarisa, pues en esta búsqueda del sentido de su vida, por así decirlo, pues se encuentra con situaciones muy complicadas todas, o la mayoría, por no decir todas, pues las decisiones que llega a tomar las hace justamente por esto, por el prejuicio de la sociedad y sobre todo por la formación de su padre, por el machismo y por lo jerárquico. Porque claro, ella puede ser un espíritu libre, pero la sociedad la encierra a estar a estar siempre bajo el yugo del padre, por así decirlo, bajo la aprobación o desaprobación del padre. Entonces, todas las situaciones que ella pasa, pues tiene que tenerlas muy presente que el padre la va a prejuzgar, o mejor dicho, la va a juzgar luego. ujú, sí, justamente. Digamos que no hubiera sido tan complicado para ella si no hubiera decidido enamorarse, por así decirlo. Claro, Pero claro, digamos que no, el problema no es que se enamore, sino que todo lo que sucede después, ¿no? O sea, todo lo que viene sí, después, pues tiene que manejarlo con pinzas, porque claro, siempre está la imagen del padre ahí, prejuzgándola en su mente, ¿no? Y sobre todo también la sociedad. sí, mira, su forma de ser que nos narran es una chica un tanto introvertida,
pero aún así muy responsable, muy seria, este, ¿cómo decirlo? Muy rutinaria, exactamente igual que su papá, También. con una madurez mucho mayor a su edad, tal vez, por lo mismo de esa cierta severidad con la cual se ve envuelta. Entonces, es un espíritu demasiado libre, sí. Algo que le gusta que las cosas sean concretas, que no sean con adornos, que no sean con flores, o sea, no, sino directo al grano. ¿Qué es lo que quieres, no? O ella misma, su forma de ser es como muy directa, muy tajante. Ujú. Entonces, realmente nos muestran un personaje un tanto fuerte, por así decirlo, pero al mismo tiempo se siente como muy comprometida o como muy influenciada por el papá. O sea, el Sí. papá era como para ella muy importante y lo que pensara él de ella le importaba demasiado. O sea, realmente todo lo que hacía era también por que su papá estuviera a gusto, porque su papá estuviera contento y porque de cierta manera su papá la aceptara, ¿no? Claro, y mira, yo entiendo que muchas personas, pues sí, o sea, tratan de agradar a los padres, pero también, los padres no son, digamos, lo máximo a la cual debemos aspirar, sino son una guía, son parte de la familia, así lo entiendo, pero a veces también tenemos que separarnos de aquellos pensamientos que tienen los padres. Entonces, claro, Clarisa pues estaba muy encerrada en esto, por más que era sensata, por más que era una persona madura, por más que como lo mencionas también tenía una formación muy recta, pues sí, siempre, siempre estaba la imagen del padre, ¿no? Entonces, pues, no, claro, en una sociedad actual, pues todo lo que sucede en la novela no estaría mal visto, pero, pero estamos hablando, como ya dijimos, pues en este contexto histórico cerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una sociedad muy conservadora. Y bueno, ya entrándonos en los recursos literarios, pues nos encontramos una narración en tercera persona, en donde el escritor pues se enfoca en Clarisa. Ahora, debo decir que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues el uso de de la tercera persona nos ayuda a tener una visión más amplia de todos los personajes, pero claro, el escritor en este caso se limita más a Clarisa, no a Se los demás centra en personajes. Clarisa y yo creo que si hubiera sido escrito en primera persona o tercera persona hubiera estado igual porque realmente solamente nos muestran a Clarisa como tal y su alrededor como ella lo ve, ¿no? Exacto. No nos muestran un poco más y eso a mí me hubiera gustado, por ejemplo, un poco más sobre el papá, tal vez, o sobre el doctor o otras cosas, ¿no? O sea, como otros personajes. Lo entiendo, pero también creo yo que lo que hizo Swing en Oswey, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero lo que hizo en esta novela, al menos para mí creo que fue lo adecuado, porque si te das cuenta, si nos adentramos en otros personajes, ya sea el padre, ya sea Brancoric o incluso la misma Mario, pues vamos a tener información que ayuda en la novela tal y como está a desarrollarse. En cambio, pues hubiese sido una novela mucho más corta si nos hubiéramos adentrado en estos personajes. Que sí, o sea, yo, así como tú, pues también me hubiese dado mucha curiosidad o me hubiese gustado que nos presenten también ese punto de vista del padre, ¿no? Sobre todo del padre, creo yo que sería el personaje más interesante después de Clarissa. Sí, obvio, el papá es como demasiado interesante e intrigante. Ujú. Entonces, claro, si nos hubieran presentado desde la tercera persona a todos los personajes, pues la novela hubiera durado muy poco, la verdad, porque hubiéramos conocido pues lo que pensaba Mario, la forma de pensar del padre y cómo no daba su brazo a torcer ante cualquier pedido de los hijos, e incluso nos hubieran spoileado, por así decirlo, todo lo que pensaba hacer Brancoric con respecto a Clarissa. Entonces creo que la novela hubiera acabado en la mitad de lo que es.
Y de hecho, todo el conjunto de la novela, toda la cantidad, por así decirlo, de páginas, es la adecuada, creo yo. Creo que está muy bien hecha. Y a pesar de que no es una novela tan extensa ni tan corta, creo yo que es muy concisa y es justo para lo que nos está narrando. Creo que Sí. el escritor no hace uso de otros recursos para tratar de extender la novela y no la hace tan corta como para presentar algo muy vago. No sé, tal No, vez no, es mi no. opinión. Está bastante bien realizado y a pesar de que te digo que sí me hizo como falta algunas ciertas cositas por ahí, está muy bien hecho, está muy bien narrado, está muy bien elaborado, los personajes muy bien desarrollados, o sea que realmente no le falta ni le sobra de cierta manera. Está muy bien la novela, que como, ahora sí como algo muy personal, pues sí me hubiera gustado un poquito más tal vez del papá Ujú. o de Varo, del... Ay, se me fue el nombre. De Brancoric. De Brancoric. Justamente pues un poquito más, pero como lo dices, o sea, realmente está muy bien desarrollada la novela y ni le falta ni le sobra, ¿no? Ujú, exacto. Creo yo que también después del padre, otro que me hubiese gustado conocer más su personalidad y sobre todo interiorizar en él es sobre Leonard. O sea, conocer este, esa forma de pensar que tiene. Porque claro, como ya lo decíamos, pues por un lado es un tanto machista, lo suficiente de la época, por así decirlo. Pero al Yo mismo creo que lo tiempo, mínimo pues de la época, pero lo mínimo sí de muy la época, contundente. pero al mismo tiempo amaba el espíritu libre de Clarissa. Entonces, pues me hubiese gustado conocer más de esa personalidad, que no nos lo dan y entiendo el por qué, sobre todo por cómo se desarrolla la novela, lo entiendo, pero me hubiese gustado. Sin Sí, embargo, a pues mí la novela también. está bien tal y como está. Yo creo que no le agregaría ni le quitaría nada. Ahora que Justamente. lo pienso, creo que es una de las pocas novelas que he dicho eso en el podcast. Sí. Y creo que también es una de las pocas novelas en las cuales estamos de acuerdo en algo. Ahora, antes de entrar a los temas ya, me gustaría mencionar algo con respecto a la narración. Y es que en la novela también el escritor, bueno, no voy a decir el apellido, voy a referirme como Estefan, el autor, hace una descripción de la relación que tienen Leonard y Clarissa que me gustó demasiado. Porque, como ya lo mencionábamos en otro capítulo, a mí no me gusta que, pues, como que endulcen demasiado en una descripción, una relación. No me gusta. Pero creo que en esta novela tiene la descripción precisa, sobre todo combinando las personalidades de ambos personajes. Sí, es que justamente sus personalidades son como muy similares. Entonces, de cierta manera, son tan iguales que no necesitan esa miel como tal. O sea, su misma forma de ser los eleva a un amor muy sublime y muy Muy intenso particular. también. Sí, Es, muy es, peculiar. es intenso, pero dentro de su peculiaridad, porque Sí. ambos, digamos que se toman un viaje y hacen todo lo que les gusta, pero sin estar, no sé, reclamando uno al otro lo que hace o estando en desacuerdo. No, ambos están de acuerdo y ambos les gusta lo que hacen. Entonces, toda la descripción que hace de esta relación, que es uno de los capítulos, perdón, al menos para mí, de mis favoritos, debo decir que me gustó demasiado, porque como ya lo digo, pues no lo idealiza demasiado, pero lo mantiene centrado en la forma como piensan ambos personajes. Me gustó demasiado eso. Sí, la verdad es que está muy bonito. Es algo muy interesante de ver. Ujú. Y bueno, ya adentrándonos a los temas, principales de la novela, pues nos encontramos obviamente con el honor, como ya lo habíamos mencionado. Creo que nos fuimos demasiado en eso, en los personajes, pero sí, el honor está muy relacionado a todos los prejuicios de la sociedad, ¿no? Y sobre todo también, como lo mencionábamos, pues del padre y la sumisión que hay de la mujer
hacia el hombre en esta sociedad. Sí, justamente. Digamos que el honor es una parte fundamental de esta novela. Digamos que también de la época, pero en Ujú, esta novela nos lo muestran como un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque a raíz de esto es que se va moviendo la novela y es que nos muestran las decisiones de Clarisa con respecto, digamos que se mueve con respecto al honor, ¿no? ujú. El honor de su papá, su honor propio, el honor de, no lo quiero decir, pero de su hijo. Del Entonces, hijo. realmente nos muestran el honor como un motivo principal para tomar decisiones. Y de cierta manera, creo yo que a veces el honor sale sobrando, ¿no? Porque Sí. realmente podemos tener conceptos diferentes o más bien una idea diferente, no un concepto, una idea diferente de lo que es el honor. Y Ujú. pues para mí puede ser de una forma y para otros puede ser de otra. Y tal vez para algunos lo que hizo Clarisa puede ser deshonroso y para otros puede ser que haya salvado su honor, el honor de, sobre todo de su padre y de su hijo. Ujú. Entonces, pensar muchas veces en el honor y dejar de a un lado nuestras propias convicciones o nuestros propios sentimientos, híjole, es como demasiado pesado, demasiado fuerte. Y pues siendo sincera, yo dejaría de un lado el honor y me iría más por lo que quiero vivir, pero estamos en otra época, ¿no? Claro, y es algo que pues en cada persona es muy diferente como lo mencionas, pero al margen de esto creo que lo que podemos reflexionar sobre este tema dentro de la novela es que no debemos imponer lo que para nosotros significa honor a otra persona, sino simplemente dejar que esta persona pues se desarrolle, se desenvuelva, encuentre su camino. Entonces, pues este tema pues ya lo hemos estado repitiendo con los anteriores personajes con respecto al honor, pero resaltamos esto, que en esa época pues era así, ¿no? Hoy en día no debemos obligar a alguien o no debemos tratar de imponer nuestra forma de pensar y sobre todo lo que lo que nosotros creemos que es honorífico a otras personas. Exacto, realmente creo que deberíamos de dejar que las personas tomen su propia decisión y su propio pensamiento con respecto al honor, ¿no? Muchas Ujú. veces el que no hagan las cosas como nosotros estamos acostumbrados o como nosotros pensamos que es correcto, no quiere decir que sea incorrecto. O que esté mal, simplemente son Ujú. personas que pues se han educado, se han creado, tienen otra forma de pensar. Pero bueno, el último tema del cual queremos hablar, pues esta es justamente esta relación que se da entre Leonard y Clarissa, este amor que surge en medio de la guerra, ¿no? En este inicio de la Primera Guerra Mundial. Y es que, como ya lo decíamos, pues todas las descripciones y todo lo que nos muestran en este amor que tienen ambos personajes, pues es algo que para mí fue muy conciso, pero al mismo tiempo muy hermoso. Fue muy bonito todo lo que nos dice, todo lo que nos narra el escritor, perdón. Pero todo esto, pues obviamente se ve afectado por la guerra, ¿no? Porque no lo mencionamos y creo que es momento de mencionarlo, y es que Clarisa, pues, o bueno, creo que ya lo dijimos con el padre, que el padre era militar de Del Imperio del imperio Austrohúngaro y austrohúngaro. Leonard era francés. Era francés. Entonces ya se imaginan todo este conflicto que hay, ¿no? O sea, no hay un conflicto entre ellos, entre Clarissa y Leonard, pero hay un conflicto en qué dirá la sociedad y en que nuestros países están en guerra, ¿no? Claro, cualquiera pensaría que es muy absurdo, pero como ya lo mencionamos, pues es una sociedad muy conservadora y muy nacionalista, creo yo. Demasiado nacionalista en aquel entonces, ¿no? Bueno, el nacionalismo siempre va a existir y habrá quienes se van a poner muy, 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 muy nacionalistas. No quiero decir otra palabra incómoda, pero realmente
están en bandos contrarios, o sea, él es francés, ella es austrohúngara, entonces realmente es como está con el enemigo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y como ya lo hemos dicho, o sea, realmente si el padre se hubiera enterado de esto, pues hubiera sido el deshonor, la deshonra. Entonces, híjole, pobrecitos, yo realmente cuando me había enterado que está la guerra y todo eso, yo me hubiera escapado, ¿sabes? O sea, yo me hubiera ido de ese lugar y tal vez me hubiera ido, no sé, a España. España no entró en Mm, conflicto. mm, Pues es que la mayor parte de Europa y los aliados de ambos bandos pues se ven involucrados. Pero no sé, creo que el lugar más sensato para poder fugarse fuera de Europa hubiese sido Sudamérica. Sudamérica, o sabes también en Suiza. Suiza es También Suiza. neutral. Y estaban Suiza, muy cerca de Suiza realmente. Entonces, se hubieran podido ir a Suiza y hubieran seguido con su vida, ¿no? claro, pero Este, mira, Suiza está dentro de Europa. Al margen de que Suiza se mantenga neutral, pues la familia de Leonard o de Clarissa pues hubieran podido contactarlos y reclamarles. En cambio, pues cruzando el Atlántico está Sudamérica, entonces yo creo que hubiese sido una mejor opción. No lo sé. una isla del Caribe. No, ¿verdad? Puede ser. Pero sí, al margen de todas las ideas que nosotros tenemos de esto, pues ellos se ven obligados a separarse porque justamente son las imposiciones sociales, ¿no? Que hay sobre cada uno. Por un lado, Clarissa, y sobre todo más en Clarissa, porque no conocemos mucho del pasado de Leonard. No nos dan muchos detalles, no se nos dice nada sobre su familia o de qué familia proviene, pero Clarissa fue criada y viene de una familia de un militar que está justamente en contra del otro bando, entonces es muy complicado para ella, hay una presión Sí. muy grande, Y una familia demasiado nacionalista, de hecho. Entonces, demasiado. híjole, pues sí, o sea, tienen que separarse. Nos muestran esto. Realmente es una tragedia el que se separen para ambos. Yo creo que para ambos, sobre todo para Clarissa, porque lo que empieza a vivir no es algo que a ella le gustaría. Y a pesar de que termina la guerra y sigue viva, pues digamos que su vida ya no fue para beneficio de ella, sino para beneficio de otros. Y fue para bien de otros y no de ella misma como tal. Y esa parte sí es demasiado triste. De hecho, el final es tan desgarrador. Léanlo, de verdad, no les quiero spoilear. Pero a lo mejor, bueno, a mí me pareció un poco desgarrador, a lo mejor a otros no tanto. Pero sí es como muy triste esta parte, ¿no? Y Sí, pues, y de hecho me recomendación, no gustaría, amar en tiempos de guerra. sí, creo que es una reflexión, pero Sí. creo yo que en la parte final, lo único que voy a hacer spoiler es sobre eso, sobre el capítulo final. El capítulo final es muy desgarrador y no es muy extenso, de hecho es una línea y ni siquiera una línea completa, es una frase. El capítulo final es simplemente una frase, pero es una frase fulminante. Es una frase que no te da escapatoria más, es una frase que te encierra en todo eso. Y entiendo que Clarissa es una novela incompleta, de Stefan, pero no sé cómo se hubiese podido desarrollar más allá de este último capítulo. Sí, me hubiese gustado que le den un mejor final, tal vez, por así decirlo, un mejor final, pero el final que le dan es está muy bien, pero con respecto a todo lo que nos va mostrando la novela de la mitad hacia adelante, se podría decir. No lo sé, como te digo, o sea, no digo que sea el final que toda persona deba tener, sino que para la novela me parece el final muy conciso, muy duro, sí, demasiado duro, pero muy adecuado como para lo que nos presentan en ese desarrollo de la novela. Para los que les gustan los finales tristes,
se las recomiendo. Realmente, al final, sí, como lo dice Luis, es desgarrador. Esa línea es como muy... te deja pensando y de cierta manera te deja triste, con un sinsabor. Sí, Entonces, mi recomendación es léanla, analícenla, disfrútenla. La verdad es que es una novela muy, muy bien hecha, muy bien realizada. Los personajes tienen un desarrollo genial, muy, muy bien elaborado. ujú, Muy detallado en cada personaje, realmente tienen los detalles suficientes. No es una novela que te va a llenar de descripciones, ni mucho menos. Es de las novelas que a mí me encanta cómo es escrita, precisa y concisa. ujú. A mí también Que me no gusta sé, cómo está desarrollada y todo. Y como ya lo sí, o sea, mencionas, no pues se también, va en tanto tiempo en descripciones, ¿no? Como tal. Pero sí, mi recomendación es, léanla, es una muy buena novela y pues sobre todo, como ya lo dije, no se enamoren en tiempos de guerra, entonces no es tiempo para enamorarse. creo, sí, creo, coincido con eso. Pero bueno, esto ha sido pues todo por nuestra opinión con respecto a este libro y bueno, vamos a ver qué hacemos la siguiente semana. Y bueno, ya estamos de regreso para decirles lo que va a pasar en el próximo capítulo. Bueno, el siguiente capítulo va a ser, creo que sí lo decimos, es el último capítulo en el cual vamos a hablar de un libro, en este caso no un libro como tal, vamos a hablar de un poemario, pero va a ser el último. No va a ser el último video, ojo, tenemos pensados otros videos, pero bueno, ahorita les damos más detalles. Pero antes, queremos anunciar que vamos a hacer vamos a hablar de algunos poemas, los que podamos, de Luis Pales Matos, o Luis Pales Matos, perdón, que es un poeta puertorriqueño. Entonces, bueno, esperamos que puedan leerlos, pero no tengo exactamente la lista de cuáles, pero bueno, ya hablaremos en ese capítulo, ¿no? Ujú. Entonces, antes de terminar ya con este video, pues, como ya lo dijimos, tenemos pensado hacer algunos videos más después de este que es el último, del que se viene. Pero no, todavía vamos a dejarlo ahí un poco en suspenso porque lo vamos a decir para el próximo capítulo, más o menos que tenemos pensado hacer. Y bueno, como ya saben, pues aquí tratamos de hacer los videos, pero esperamos que puedan disculparnos si es que no salen los videos seguidos. Es que pues no tenemos el mejor equipo posible y con lo poco que tenemos, pues esperamos abarcar las expectativas, pero siempre hay errores técnicos, a veces fallos y todo esto pues nos tiene así, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que puedan vernos en el siguiente video, que la próxima semana, que hablamos de este poeta, Luis Paldés Matos. Y también recuerden que pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, ahí van a encontrar más información. Y también recuerden que si no consiguen los poemas de Luis Paldés Matos, pues pueden escribirnos por ahí para darles una pequeña ayuda. Y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. A mí como Marilu-BS. Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.